Cumbres borrascosas, de Emily Bronte. Capítulo 3. Cuando la sirvienta me precedía por las escaleras, me aconsejó que tapase la bujía y procurase no hacer ruido, porque su amo tenía ideas extrañas acerca del cuarto donde ella iba a instalarme, y no le agradaba que nadie durmiese en él. Le pregunté los motivos, pero me contestó que solo llevaba en la casa 2 años, y que había visto tantas cosas raras que ya no le quedaban ganas de curiosidades. En lo que me concernía, la estupefacción no me dejaba lugar a la curiosidad. Cerré, pues, la puerta y busqué el lecho. Los muebles se reducían a una percha, una silla y una enorme caja de roble, con aberturas laterales a manera de ventanillas. Me aproximé a tan extraño mueble y me cercioré de que se trataba de una especie de lecho antiguo, sin duda destinado a suplir la falta de una habitación separada para cada miembro de la familia. Formaba de por sí una pequeña habitación, y el alféizar de la ventana, contra cuya pared estaba arrimado el lecho, hacía las veces de mesilla. Hice correr una de las tablas laterales, entré llevando la luz, cerré y sentí la impresión de que me hallaba a cubierto de la vigilancia de Heathcliff o de otro cualquiera de los habitantes de la casa. Deposité la bujía en el alféizar de la ventana. Había allí, en un ángulo, varios libros polvorientos, y la pared estaba cubierta de escritos que habían sido trazados raspando la pintura. Aquellos escritos se reducían a un nombre: Catalina Earnshaw, repetido una y otra vez en letras de toda clase de tamaños. Pero el apellido variaba a veces, y en vez de Catalina Earnshaw, se leía en algunos sitios Catalina Heathcliff o Catalina Linton. Sintiéndome muy cansado, apoyé la cabeza contra la ventana y empecé a murmurar: Catalina Earnshaw, Heathcliff, Linton. Los ojos se me cerraron, y antes de 5 minutos creí ver alzarse en la oscuridad una multitud de letras blancas, como lívidos espectros. El aire parecía lleno de Catalinas. Me incorporé, esperando alejar así aquel nombre que acudiera a mi cerebro como un intruso, y entonces vi que el pabilo de la bujía había caído sobre uno de los viejos libros, cuya cubierta empezaba a chamuscarse saturando el ambiente de un fuerte olor a piel de becerro quemada. Me apresuré a apagarlo y me senté. Sentía frío y un ligero mareo. Cogí el tomo chamuscado por la vela y lo hojeé. Era una vieja Biblia, que olía a apolillado, y sobre una de cuyas hojas, que estaba suelta, leí: Este libro es de Catalina Earnshaw, y una fecha de 25 años atrás. Cerré el volumen y cogí otro y luego varios más. La biblioteca de Catalina era escogida, y los estropeados que estaban los tomos demostraba que habían sido muy usados, aunque no siempre para los fines propios de un libro. Los márgenes blancos de cada hoja estaban cubiertos de comentarios manuscritos, algunos de los cuales constituían sentencias aisladas. Otros eran, al parecer, retazos de un diario mal pergeñado por la torpe mano de un niño. Encabezando una página sin imprimir, descubrí, no sin regocijo, una magnífica caricatura de José, diseñada burdamente, pero con enérgicos trazos. Sentí un vivo interés hacia aquella desconocida Catalina, y traté de descifrar los jeroglíficos de su letra. «¡Qué domingo tan malo!», decía uno de los párrafos. «¿Cuánto daría porque papá estuviera aquí? Hindley le sustituye muy mal y se porta atrozmente con Heathcliff. H y yo vamos a tener que rebelarnos. Esta tarde comenzamos a hacerlo. En todo el día no dejó de llover. No pudimos ir a la iglesia, y José nos reunió en el desván, mientras Hindley y su mujer permanecían abajo sentados junto a la lumbre. Estoy segura de que, aunque hiciesen algo más, no por ello dejarían de leer sus Biblias. A Heathcliff,
A mí y al desdichado mozo de mulas nos ordenaron que cogiésemos los devocionarios y subiésemos. Nos hicieron sentar en un saco de trigo, y José inició su sermón, que yo esperaba que abreviase a causa del frío que se sentía allí. Pero mi esperanza resultó fallida. El sermón duró 3 horas justas, y sin embargo mi hermano, al vernos bajar, aún tuvo la desfachatez de decir: ¿Cómo habéis terminado tan pronto? Durante las tardes de los domingos nos dejan jugar pero cualquier pequeñez. Una simple risa es motivo para que nos pongan castigados en un rincón oscuro. ¿Os olvidáis de que aquí hay un jefe?, suele decir el tirano. Al que me saque de mis casillas le aplasto. Quiero seriedad y silencio absoluto. Chico, ¿has sido tú? Querida Francisca, tírale de los pelos. ¿Le he oído castañetear los dedos? Francisca le tiró del pelo con todas sus fuerzas. Luego se sentó en las rodillas de su esposo, y los dos empezaron a hacer niñerías, besándose y diciéndose estupideces. Entonces nosotros nos acomodamos, como Dios nos dio a entender, en el hueco en que forma el aparador. Colgó en nuestros delantales ante nosotros como si fueran una cortina, pero apenas lo había hecho cuando llegó José, deshizo mi obra, y pegándome una bofetada sermoneó. El amo recién enterrado, domingo como es, y las palabras del Evangelio resonando todavía en vuestros oídos, y ya os ponéis a jugar. ¿No os da vergüenza? Sentaos, niños malos, y leed libros piadosos que os ayuden a pensar en la salvación de vuestras almas. Mientras nos hablaba, nos tiró sobre las rodillas unos viejos libros y nos obligó a sentarnos de manera que un rayo de la claridad del hogar nos alumbrase en nuestra lectura. Yo no pude soportar tal ocupación que querían darnos. Cogí el libro y lo arrojé donde estaban los perros, diciendo que tenía odio a los libros piadosos. Heathcliff hizo lo mismo con el suyo, y entonces empezó el jaleo. «Señor Hindley, mire», gritó José. «La señorita Catalina ha roto las tapas de la armadura de salvación, y Heathcliff ha golpeado con el pie la primera parte del camino de perdición. No es posible dejarle seguir siendo así. ¡Oh! El difunto señor les hubiera dado lo que se merecen. Pero ¿cómo nos falta?» Hindley se lanzó sobre nosotros. Nos cogió a uno por el cuello y a otro por el brazo, y nos echó a la cocina. Allí José nos aseguró que el diablo vendría a buscarnos con toda certeza, y nos obligó a sentarnos en distintos lugares, donde hubimos de permanecer, separados, esperando el advenimiento del prometido personaje. Yo cogí este libro y un tintero que había en un estante, y abrí un poco la puerta para tener luz y poder escribir. Pero mi compañero, al cabo de 20 minutos, sintió tanta impaciencia que me propuso apoderarnos del mantón de la criada y, tapándonos con él, ir a dar una vuelta por los pantanos. ¡Qué buena idea! Así, si viene ese malvado viejo, creerá que su amenaza del diablo se ha realizado, y entre tanto nosotros estaremos fuera, y creo que no peor que aquí, a pesar del viento y de la lluvia. El plan de Catalina debió realizarse, porque el siguiente comentario variaba de tema, y adquiría tono de lamentación. Qué poco podía yo suponer que Hindley me hiciera llorar tanto. Me duele la cabeza hasta el punto de que no puedo ni ponerla sobre la almohada. Pobre Heathcliff. Hindley le llama vagabundo, y ya no le deja comer con nosotros, ni siquiera sentarse a nuestro lado. Dice que no volveremos a jugar juntos, y le amenaza con echarle de casa si le desobedece. Hasta ha censurado a papá por haber tratado a Heathcliff demasiado bien, y jura que volverá a ponerle en el lugar que le corresponde. Yo me sentía ya medio dormido, y mis ojos iban del manuscrito de Catalina al texto impreso. Percibí un título grabado en rojo con florituras que decía 70 veces 7 y el primero de los 71.
sermón predicado por el reverendo padre James Branderham en la iglesia de Gimmerdensburg, y me dormí meditando maquinalmente en lo que diría el reverendo pastor sobre el tema. Pero la mala calidad del té y la destemplanza que tenía me hicieron pasar una noche horrible. Soñé que era ya por la mañana y que regresaba a mi casa guiado por José. El camino estaba cubierto de nieve, y cada vez que yo daba un tropezón, mi acompañante me amonestaba por no haber tomado un báculo de peregrino, afirmándome que sin tal adminículo nunca conseguiría regresar a mi casa, y enseñándome a la voz jactanciosamente un grueso garrote que él consideraba, al parecer, como báculo. Al principio, me parecía absurdo suponer que me fuera necesaria para entrar en casa semejante cosa. De improviso una idea me iluminó el cerebro. No íbamos a casa, sino que nos dirigíamos a escuchar el sermón del padre Branderham sobre los 70 veces 7, en cuyo curso no sé si José, el predicador o yo, debíamos ser sacados a pública vergüenza y privados de la comunión de los fieles. Llegamos a la iglesia, ante la que yo, en realidad, he pasado 2 o 3 veces. Está situada en una hondonada entre 2 colinas, junto a un pantano, cuyo fango, según voz popular, tiene la propiedad de momificar los cadáveres. El tejado de la iglesia se ha conservado intacto hasta ahora, mas hay pocos clérigos que quieran encargarse de aquel curato, ya que el sueldo es sólo de 20 libras anuales, y la rectoral consiste únicamente en 2 habitaciones, sin vislumbre alguno. Por ende, de que los fieles contribuyan a las necesidades de su pastor con la adición de un solo penique. Mas en mi sueño una abundante concurrencia escuchaba a James, quien predicaba un sermón dividido en 490 partes, dedicada a cada una a un pecado distinto. Lo que no puedo decir es de dónde había sacado tantos pecados el reverendo. Eran, por supuesto, de los géneros más extravagantes, y tales como yo no hubiera podido figurármelos jamás. ¡Uf! ¡Qué pesadilla! Yo me caía de sueño, bostezaba, daba cabezadas y volvía a despejarme. Me pellizcaba, me frotaba los párpados, me levantaba y me volvía a sentar, y a veces tocaba a José para preguntarle cuándo iba a acabar aquel sermón. Pero tuve que escucharlo hasta el fin. Cuando llegó al primero de los 71, acudió a mi cerebro una idea súbita: levantarme y acusar a James Branderham como el cometedor del pecado imperdonable. «Padre», exclamé, «sentado entre estas 4 paredes he aguantado y perdonado las 490 divisiones de su sermón. 70 veces 7 cogí el sombrero para marcharme, y 70 veces 7 me ha obligado usted a volverme a sentar. Una vez más es excesiva. Hermanos de martirio, duro con él. Arrastradle y despedazadle en partículas tan pequeñas que no vuelvan a encontrar sin indicios de su existencia». «Tú eres el réprobo», gritó James, después de un silencio solemne. 70 veces 7 te he visto hacer gestos y bostezar. 70 veces 7 consulté mi conciencia y encontré que todo ello merecía perdón. Pero el primer pecado de los 71 ha sido cometido ahora, y esto es imperdonable. Hermanos, ejecutad en él lo que está escrito. Honor a todos los santos. Emitida esta orden, los concurrentes enarbolaron sus báculos de peregrino y se arrojaron sobre mí. Al verme desarmado, entablé una lucha con José, que fue el primero en acometerme, para quitarle su garrote. Se cruzaron muchos palos, y algunos golpes destinados a mí cayeron sobre otras cabezas. Todos se apaleaban unos a otros y el templo retumbaba al son de los golpes. Branderham asestaba fuertes puñetazos en el borde del púlpito, y tan vehementes fueron que acabaron por despertarme.
Comprobé que lo que me había sugerido tal tumulto era la rama de un abeto que batía contra los cristales de la ventana cada vez que la agitaba el viento. Volví a dormirme y soñé cosas todavía más odiosas. Recordé que descansaba en una caja de madera y que el viento y las ramas de un árbol golpeaban la ventana. Tanto me molestaba el ruido que, en sueños, me levanté y traté de abrir el postigo. No lo conseguí, porque le fallaba estaba soldada, y entonces rompí el cristal de un puñetazo y saqué la mano para separar la molesta rama. Mas en lugar de ella, sentí el contacto de una manecita helada. Me poseyó un intenso terror, y quise retirar el brazo, pero la manecita me aferraba mientras una voz insistía. «¡Déjeme entrar! ¡Déjeme entrar!». «¿Quién eres?», pregunté pugnado por soltarme. «Catalina Linton», contestó temblorosa. «Me había perdido en los pantanos y vuelvo ahora a casa». Sin saber por qué, me acordaba del apellido Linton, a pesar de que había leído 20 veces más el apellido Earnshaw. Miré y divisé el rostro de una niña a través de la ventana. El horror me hizo obrar cruelmente, y al no lograr desasirme de la niña, apreté los puños contra el corte del cristal hasta que la sangre brotó y empapó las sábanas. Pero ella seguía gimiendo. «¡Déjame entrar!». Y me oprimía la mano. Mi espanto llegaba al colmo. «¿Cómo voy a dejarte entrar?», dije por fin, «si no me sueltas la mano». El fantasma aflojó su presión. Metí precipitadamente la mano por el hueco del vidrio roto. Amontoné contra ella una pila de libros y me tapé los oídos para no escuchar la dolorosa súplica. Pasé así unos 15 minutos, pero en cuanto volvía a atender, percibía idéntica súplica. «¡Vete!», exclamé. «No te abriré aunque me lo estés pidiendo 20 años seguidos». «20 años han pasado», murmuró. «20 años han pasado desde que me perdí». Y empujó levemente desde fuera. El montón de libros vacilaba. Intenté moverme, pero mis músculos estaban como paralizados y, en el colmo del horror, lancé un grito. Aquel grito no había sido soñado. Con gran turbación, sentí que unos pasos se acercaban a la puerta de la alcoba. Alguien la abrió y por las aberturas del lecho percibí luz. Me senté en la cama, sudoroso, estremecido aún de miedo. El que había entrado murmuró algunas palabras como si hablase solo, y luego dijo en el tono de quien no espera recibir contestación: «¿Hay alguien ahí?». Reconocí la voz de Heathcliff, y comprendiendo que era necesario revelarle mi presencia, ya que, si no, buscaría y acabaría encontrándome, descorrí las tablas del lecho. ¿Tardaré mucho en poder olvidar el efecto que mi acción produjo en él? Heathcliff se paró en la puerta. Llevaba la ropa de dormir. Sostenía una vela en la mano y su cara estaba blanca como la pared. El ruido de las tablas al descorrerse le causó el efecto de una corriente eléctrica. La vela se deslizó de entre sus dedos y su excitación era tal que le costó mucho trabajo recogerla. «Soy Lockwood», dije, para evitar que continuase demostrándome su miedo. «He gritado sin darme cuenta mientras soñaba. Lamento haberle molestado». «Dios le confunda, señor Lockwood. Váyase a...», empezó él. «¿Quién le ha traído a esta habitación?», continuó, hundiendo las uñas en las palmas de las manos y rechinando los dientes en su esfuerzo por dominar la excitación que le poseía. «¿Quién le trajo aquí? Dígamelo para echarle de casa inmediatamente». «Su criada Sheila», contesté abandonando la cama y recogiendo mis ropas. «Haga con ella lo que le parezca, porque lo tiene merecido. Se me figura que quiso probar a expensas mías si este sitio en efecto está embrujado».
y le aseguro que, en realidad, está bien poblado de trasgos y duendes. Hace usted bien en tenerlo cerrado. Nadie le agradecerá a usted el dormir en esta habitación. ¿Qué quiere usted decir y qué está usted haciendo?, replicó Heathcliff. Acuéstese y pase la noche, pero en nombre de Dios, no repita el escándalo de antes. No tiene justificación posible, a no ser que le estuvieran desollando vivo. Si aquella endemoniada brujita llega a entrar, a buen seguro que me hubiese estrangulado, le respondí. No me siento con ganas de soportar más persecuciones de sus hospitalarios antepasados. El reverendo James Branderham ¿no sería tal vez pariente suyo por parte de madre? Y en cuanto a la Catalina Ensor o Linton o como se llamara, buena pieza debía estar hecha. Según me dijo, ha andado errando durante 20 años, lo que sin duda es justo castigo de sus maldades. En aquel momento recordé que el apellido de Heathcliff estaba unido en el libro al de Catalina, lo que había olvidado hasta entonces. Me avergoncé de mi descortesía, pero, como si no me diese cuenta de haberla cometido, continué. El caso es que a primera hora de la noche estuve... Iba a decir hojeando esos librotes, pero me corregí y continué, repitiendo el nombre que hay escrito en esa ventana para ver si me dormía. ¿Cómo se atreve a hablarme de este modo estando en mi casa?, barbotó Heathcliff. ¿Se habrá vuelto loco cuando me habla así? Se golpeaba la frente con violencia. Yo no sabía si ofenderme o seguir explicándome, pero me pareció tan conmovido que sentí compasión de él y proseguí contándole mi sueño, y le aseguré que jamás había oído pronunciar hasta entonces el nombre de Catalina Linton, pero que, a fuerza de verlo escrito allí, llegó a corporeizarse al dormirme. Entre tanto que me explicaba así, Heathcliff, poco a poco, había ido retirándose de mi lado, hasta que acabó escondiéndose detrás del lecho. A juzgar por lo sofocado de su respiración, luchaba para reprimir sus emociones. Fingí no darme cuenta. Continué vistiéndome y dije: «No son todavía las 3. Yo creía que serían las 6 lo menos. El tiempo aquí se hace interminable. Verdad es que solo debían ser las 8 cuando nos acostamos. En invierno nos retiramos siempre a las 9 y nos levantamos a las 4, replicó mi casero, reprimiendo un gemido y limpiándose una lágrima, según conjeturé por un ademán de su brazo. Acuéstese, añadió, y que si baja tan temprano no hará más que estorbar. Por mi parte, sus gritos han enviado al diablo mi sueño. A mí me pasa lo mismo, contesté. Bajaré al patio y estaré paseando por él hasta que amanezca, y después me iré. No tema una nueva intrusión de mi parte. La muestra de hoy me ha quitado las ganas de buscar amigos, ni en el campo ni en la ciudad. Un hombre sensato debe tener bastante compañía consigo mismo. ¡Magnífica compañía!, murmuró Heathcliff. Coja la vela y váyase a donde quiera. Me reuniré con usted enseguida. No salga al patio, porque los perros están sueltos, ni al salón porque Juno está allí de vigilancia, de modo que tiene que limitarse a andar por los pasillos y las escaleras. No obstante, váyase. Yo me reuniré con usted dentro de 2 minutos. Obedecí, y me alejé de la habitación todo lo que pude. Pero como no sabía dónde iban a parar los estrechos pasillos, me detuve, y entonces asistí a unas demostraciones supersticiosas que me extrañaron, tratándose de un hombre tan práctico al parecer como aquel personaje. Había entrado en el lecho, y de un tirón abrió la ventana, mientras rompía a llorar. «Oh, Catalina», decía, «ven, te lo imploro una vez más. Oh, amada de mi corazón, ven, ven al fin». Pero el fantasma, con uno de los caprichos comunes a todos los espectros, no se dignó aparecer.
En cambio, el viento y la nieve entraron por la ventana y extinguieron la luz. Tan dolorosa congoja se traslucía en la crisis sufrida por aquel hombre que me retiré, reprochándome el haberle escuchado y el haberle relatado mi pesadilla, que le había afectado de tal manera, por razones a que no alcanzaba mi comprensión. Descendí al piso bajo y arribé a la cocina, donde encendí la bujía en el rescoldo de la lumbre. No se veía allí ser viviente, excepto un gato que salió de entre las cenizas y me saludó con un quejumbroso maullido. 2 bancos semicirculares estaban arrimados al fogón. Me tendí en uno de ellos y el gato se instaló en el otro. Ya empezábamos ambos a dormirnos cuando un intruso invadió nuestro retiro. Era José, que bajaba por una escalera de madera que debía conducir a su desván. Lanzó una tétrica mirada a la llama que yo había encendido. Expuso al gato de su lugar. Se apoderó de él y se dedicó a cargar de tabaco una pipa que medía 3 pulgadas de longitud. Debía considerar mi presencia en su santuario como una desvergüenza tal que no merecía ni comentario siquiera. En absoluto mutismo, se acercó la pipa a la boca, se cruzó de brazos y empezó a fumar. Yo no interrumpí su placer y él, después de aspirar la última bocanada, se levantó, suspiró y se fue tan gravemente como había llegado. Sonaron cerca de mí otras pisadas más elásticas, y apenas yo abría la boca para saludar, la cerré de nuevo, al oír que Ayrton Earnshaw se dedicaba a recitar en voz contenida una salmodia compuesta de tantas maldiciones como objetos iba tocando, mientras se afanaba en un rincón en busca de una azada para quitar la nieve. Me miró, dilató las aletas de la nariz, y tanto se le ocurrió saludarme a mí como al gato que me hacía compañía. Comprendiendo por sus preparativos que estaba disponiéndose a salir, abandoné mi duro lecho y me apresté a seguirle. Él lo notó y con el mango de la azada me señaló una puerta que comunicaba con el salón. Las mujeres estaban en él ya. Zillah citaba el fuego con un fuelle colosal, y la señora Heathcliff, arrodillada ante la lumbre, leía un libro al resplandor de las llamas. Tenía puesta la mano entre el fuego y sus ojos, y permanecía embebida en la lectura, que sólo interrumpía de vez en cuando para reprender a la cocinera si hacía salir chispas sobre ella, o para separar a alguno de los perros que a veces la rozaba con el hocico. Me sorprendió ver también allí a Heathcliff, en pie junto al fuego y, al parecer, concluyendo entonces de soltar una rociada sobre la pobre Zillah, la cual, de cuando en cuando, suspendía su tarea y suspiraba. En cuanto a ti, miserable. Y Heathcliff pronunció una palabra que no pude transcribirle, dirigiéndose a su nuera. Ya veo que continúas con tus odiosas mañas de siempre. Los demás trabajan para ganarse el pan que comen, y únicamente tú vives de mi caridad. Fuera ese mamotreto y haz algo útil. Deberías pagarme por la desgracia de estar viéndote siempre. ¿Me oyes, maldita bruta? Dejaré mi mamotreto, porque me lo podría usted quitar, si no... respondió la joven cerrando el libro y tirándolo sobre una silla. Pero aunque se le encienda a usted la boca injuriándome, no haré nada, no siendo lo que me parezca bien. Heathcliff alzó la mano, pero su interlocutora, probando que tenía costumbre de aquellas escenas, se puso de un salto fuera de su alcance. Contrariado por tal episodio, me aproximé a la lumbre fingiendo no haber reparado en la disputa, y ellos tuvieron el decoro de disimular. Heathcliff, para no caer en la tentación de golpear a su nuera, se metió las manos en los bolsillos. La mujer se retiró a un rincón, y mientras estuve allí permaneció callada como una estatua. Pero yo no me quedé mucho tiempo. Renuncié a la invitación que me hicieron de que les acompañase a desayunar, y en cuanto apuntó la primera claridad de la aurora, salí al aire libre, que estaba frío y despejado como el hielo.
Heathcliff me llamó mientras yo cruzaba el jardín y se brindó para acompañarme a través de los pantanos. Hizo bien, ya que la colina estaba convertida en un ondulante mar de nieve que ocultaba todas las desigualdades del terreno. La impresión que yo guardaba de la contextura del suelo no respondía en nada a lo que ahora veíamos, porque los hoyos estaban llenos de nieve, y los montones de piedras, reliquias del trabajo de las canteras, que bordeaban el camino habían desaparecido bajo la bóveda. Yo había distinguido el día anterior una sucesión de piedras erguidas a lo largo del camino y blanqueadas con cal, para que sirviesen de referencia en la oscuridad, y también cuando las nevadas podían hacer confundir la tierra segura del camino con las movedizas charcas de sus márgenes. Pero a la sazón ni siquiera se percibían aquellos jalones, y mi acompañante tuvo que advertirme varias veces para impedir que yo saliese del camino sin notarlo. Hablamos muy poco. A la entrada del parque de la granja, Heathcliff se detuvo. Me dijo que suponía que yo ya no me extraviaría, y con una simple inclinación de cabeza nos despedimos. En la portería no había nadie, y recorrer las 2 millas que me quedaba por andar hasta la granja me costó 2 horas, dadas las muchas veces que erré el camino, extraviándome en la arboleda y hundiéndome en nieve hasta la cintura. Era mediodía cuando llegué a mi casa. El ama de llaves y sus satélites acudieron con alborozo a recibirme, y me aseguraron que me daban por muerto y que pensaban en ir a buscar mi cadáver entre la nieve. Les aconsejé que se calmaran, puesto que al fin había regresado. Subí dificultosamente la escalera y entré en mi habitación. Estaba entumecido hasta los huesos. Me cambié de ropas y paseé por la estancia 30 o 40 minutos para entrar en calor. Y luego me instalé en el despacho, tal vez apartado en exceso del buen fuego y el confortante café que el ama de llaves me preparó. Capítulo 4. El ser humano es tornadizo como una veleta. Yo, que había resuelto mantenerme al margen de toda sociedad humana y que agradecía a mi buena estrella el haber venido a parar a un sitio donde mis propósitos podían realizarse plenamente, yo, desdichado de mí, me vi obligado a arriar bandera después de aburrirme mortalmente durante toda la tarde y, pretextando interés por conocer detalles relativos a mi alojamiento, pedí a la señora Dean, cuando me trajo la cena, que se sentase un momento con el propósito de entablar con ella una plática que me animase o me acabara de aburrir. «Usted vive aquí hace mucho tiempo», empecé. Me dijo que 16 años, ¿no? 18, señor. Vine al servicio de la señora cuando se casó. Al faltar la señora, el señor me dejó de ama de llaves. Ah. Hubo una pausa. Pensé que le gustaban los comadreos. Pero, al cabo de unos instantes, exclamó poniendo las manos sobre las rodillas, mientras una expresión meditativa se pintaba en su rostro. Los tiempos han cambiado mucho desde entonces. Claro, dije. Habrá asistido usted a muchas modificaciones. Y a muchas tristezas. Procuraremos que la conversación recaiga sobre la familia de mi casero. Pensé. Debe ser un tema entretenido. Me gustaría saber la historia de aquella bonita viuda. Averiguar si es del país o no, lo cual me parece lo más probable, ya que aquel grosero indígena no la reconoce como de su raza. Y con esta intención, pregunté a la señora Dean si conocía los motivos por los cuales Heathcliff alquilaba la granja de los tordos, reservándose una residencia mucho peor. ¿Acaso no es bastante rico?, interrogué. ¿Rico? Nadie sabe cuánto capital posee y, además, lo aumenta de año en año. Es lo bastante rico para vivir en una casa aún mejor que esta, pero es muy ahorrativo. En cuanto ha oído hablar de un buen inquilino para la granja, no ha querido desaprovechar la ocasión de hacerse con unos cuantos de cientos de libras más.
No comprendo que sea tan codicioso cuando se está solo en la vida. ¿No tuvo un hijo? Sí, pero murió. ¿Y la señora Heathcliff, aquella muchacha, es la viuda? Sí. ¿De dónde es? Es la hija de mi difunto amo. De soltera se llamaba Catalina Linton. Yo la crié. Me hubiera gustado que el señor Heathcliff viniera a vivir aquí, para estar juntas otra vez. ¿Catalina Linton? Exclamé asombrado. Luego, al reflexionar, comprendí que no podía ser la Catalina Linton de la habitación en que dormí. ¿Así que el antiguo habitante de esta casa se llamaba Linton? Sí, señor. ¿Y quién es ese Hareton Imshaw que vive con Heathcliff? ¿Son parientes? Hareton es sobrino de la difunta Catalina Linton. ¿Primo de la joven, entonces? Sí. El marido de ella era también primo suyo. Uno por parte de madre, otro por parte de padre. Heathcliff estuvo casado con la hermana del señor Linton. En la puerta principal de Cumbres Borrascosas he visto una inscripción que dice Inshaw 1500. Así que supongo que se trata de una familia antigua. Muy antigua, señor. Hareton es el último descendiente, y Catalina la última de nosotros. Quiero decir, de los Linton. ¿Ha estado usted en Cumbres Borrascosas? Perdone la curiosidad, pero quisiera saber cómo ha encontrado a la señora. La señora Heathcliff me pareció muy bonita, pero creo sinceramente que no vive muy contenta. Oh, Dios mío, no es de extrañar. ¿Y qué opina usted del amo? Me parece un tipo bastante áspero, señora Dean. Es áspero como el filo de una sierra y duro como el pedernal. Debe haber tenido una vida muy accidentada para haberse vuelto de ese modo. ¿Sabe usted su historia? La conozco toda, excepto quienes fueran sus padres y dónde ganó su primer dinero. A Hareton le han dejado sin nada. El pobre chico es el único de la parroquia que ignora la estafa que ha sufrido. Vaya, señora Dean, pues haría usted una buena obra si me contara algo sobre esos vecinos. Si me acuesto no podré dormir. Así siéntese usted y charlaremos una hora. Oh, sí, señor. Precisamente tengo unas cosas que coser. Me sentaré todo el tiempo que usted quiera. Pero está tritando de frío y es necesario que le prepare algo para reaccionar. Y la buena señora salió apresuradamente. Me acomodé al lado de la lumbre. Tenía la cabeza ardiendo y el resto del cuerpo helado. Estaba excitado y sentía los nervios tensísimos. No dejaba de inquietarme al pensar en las consecuencias que pudieran tener para mi salud los incidentes de aquella visita a Cumbres Borrascosas. El ama de llaves volvió enseguida, trayendo un tozón humeante y un costurero. Colocó la vasija en la repisa de la chimenea y se sentó, con aire de satisfacción, motivada sin duda por hallar un señor tan partidario de la confianza. Antes de instalarme aquí, comenzó, sin esperar que yo volviese a invitarla a contarme la historia. Residí casi siempre en Cumbres Borrascosas. Mi madre había criado a Heinley Earnshaw, el padre de Hareton, y yo solía jugar con los niños. Andaba por toda la finca, ayudaba a las faenas y hacía los recados que me ordenaban. Una hermosa mañana de verano, recuerdo que era a punto de comenzar la siega, el señor Earnshaw, el amo antiguo, bajó la escalera con su ropa de viaje, dio instrucciones a José sobre las tareas del día, y dirigiéndose a Hindley, a Catalina y a mí, que desayunábamos juntos, preguntó a su hijo: ¿Qué quieres que te traiga de Liverpool, pequeño? Elige lo que quieras, con tal de que no abulte mucho, pero tengo que ir y volver a pie, y son 60 millas de caminata. Hindley le pidió un violín, y Catalina, que aún no tenía todavía 6 años, ya sabía montar todos los caballos de la cuadra, le pidió un látigo. A mí, el señor me prometió traerme peras y manzanas. Era bueno, aunque algo severo. Luego besó a los niños y se fue. En los 3 días de su ausencia, la pequeña Catalina no hacía más que preguntar por su padre. La noche del tercer día,
La señora esperaba que su marido llegase a tiempo para la cena, y fue aplazándola horas y horas. Los niños acabaron cansándose de ir a la verja para ver si su padre venía. Oscureció. La señora quería acostar a los pequeños, y ellos le rogaban que les dejara esperar. A las 11 el señor apareció al fin. Se dejó caer en una silla, diciendo entre risas y quejas que no volvería a hacer una caminata así por todo cuanto había en los 3 reinos de la Gran Bretaña. Creí que reventaba, añadió, abriendo su gabán. Mira lo que traigo aquí, mujer. No he llevado en mi vida peso más grande. Acógelo como un don que nos envía Dios, aunque, por lo negro que es, parece más bien un enviado del demonio. Le rodeamos, y por encima de la cabeza de Catalina pude distinguir un sucio y andrajoso niño de cabellos negros, aunque era lo bastante crecido para andar y hablar, ya que parecía mayor que Catalina. Cuando le pusimos en pie en medio de todos, permaneció inmóvil mirándonos con turbación y hablando en una jerga ininteligible. Nos dio miedo, y la señora quería echarle de casa. Luego preguntó al amo que cómo se le había ocurrido traer a aquel gitanito, cuando ellos ya tenían hijos propios que cuidar. ¿Qué significaba aquello? ¿Se había vuelto loco? El señor intentó explicar lo sucedido, pero como estaba tan fatigado y ella no dejaba de reprenderle, yo no saqué en limpio sino que el amo había encontrado al chiquillo hambriento y sin hogar ni familia en las calles de Liverpool, y había resuelto recogerlo y traerlo consigo. La señora acabó calmándose, y el señor Insu me mandó lavarle, ponerle la ropa limpia y acostarle en el cuarto de los niños. Hindley y Catalina estuvieron escuchando hasta que la tranquilidad se restableció, y entonces empezaron a buscar en los bolsillos de su padre los prometidos regalos. Hindley era ya un rapaz de 14 años, pero cuando encontró en uno de los bolsillos los restos de lo que había sido un violín, rompió a llorar. Y Catalina, al oír que su padre había perdido el látigo que le traía por atender al intruso, demostró su contrariedad escupiendo al chiquillo y haciéndole burla. La ocurrencia le valió un bofetón de su padre. Los hermanos se negaron en absoluto a admitirle en sus lechos, y a mí no se me ocurrió cosa mejor que dejarle en el rellano de la escalera, esperando que se marchase al llegar la mañana, bien porque oyese sonar la voz del señor, o por lo que fuera. El chico se dirigió a la habitación del amo, y éste, al averiguar cómo había llegado allí, y saber dónde yo le había dejado, castigó mi inhumanidad echándome a la calle. Así se introdujo Heathcliff en la familia. Yo volví a la casa días después, ya que mi expulsión no llegó a ser definitiva, y encontré que habían dado al intruso el nombre de Heathcliff, que era el de un niño de los amos que había muerto muy pequeño. Desde entonces, ese Heathcliff le sirvió de nombre y de apellido. Catalina y él hicieron muy buenas migas, pero Hindley le odiaba y yo también. Ambos le maltratábamos mucho, y la señora no intervino nunca para protegerle. Él se comportaba como un niño torvo y paciente. Quizá estuviera acostumbrado a sufrir malos tratos. Aguantaba sin parpadear los golpes de Hindley, y no vertía ni una lágrima. Si yo le pellizcaba, no hacía más que suspirar profundamente, como si se hubiese hecho daño él solo, por casualidad. Cuando descubrió el señor Hinshaw que su hijo maltrataba al pobre huérfano, como él le llamaba, se enfureció. Profesaba a Heathcliff un sorprendente afecto, más incluso que a Catalina, que era muy traviesa, y creía cuanto él le decía, aunque, desde luego, en lo referente a las persecuciones de que era objeto, no llegaba a contar todas las que sufría. De manera que, desde el principio, Heathcliff sembró en la casa semillas de discordia. Cuando 2 años más tarde murió la señora, Hindley consideraba a su padre como un tirano, y a Heathcliff como un intruso que le había robado el afecto paternal y sus derechos de hijo. Yo compartía sus opiniones, pero cuando los niños se enfermaron del sarampión, modifiqué mis sentimientos. Tuve que cuidar a todos los chiquillos, y Heathcliff, mientras estuvo grave, quería tenerme siempre a su lado.
Debía pensar que yo era muy buena para él, sin comprender que no hacía más que cumplir con mi obligación. Hay que reconocer que era el niño más pacífico que haya atendido jamás una enfermera. Mientras Catalina y su hermano me importunaban continuamente, él era manso como un cordero. Quizá ello se debía más a la costumbre de sufrir que a buenos instintos. Cuando se curó y el médico aseguró que ello en parte era consecuencia de mis cuidados, me sentí agradecida hacia quien me había hecho merecer tales alabanzas. Así perdió Hindley la alianza que tenía en mí. Sin embargo, mi afecto por Heathcliff no era ciego, y frecuentemente me preguntaba para mis adentros qué sería lo que el amo podría ver en aquel niño que, a lo que recuerdo, nunca recompensó a su protector con expresión alguna de gratitud. No es que obrase mal con el amo, sino que demostraba indiferencia, aunque bien sabía que bastaba una frase suya para que toda la casa hubiera de plegarse a sus deseos. Recuerdo, por ejemplo, una ocasión en que el señor Insow compró 2 potros en la feria del pueblo y le regaló uno a cada muchacho. Heathcliff eligió el más hermoso, pero habiendo notado al poco tiempo que cojeaba, dijo a Hindley: «¿Tienes que cambiar de caballo conmigo? Porque el mío no me agrada. Si no lo quieres hacer, le contaré a tu padre que me has dado esta semana 3 palizas y le enseñaré mi brazo, que está amoratado hasta junto el hombro». Hindley se burló de él y le dio de bofetadas. «Lo mejor es que hagas enseguida lo que te digo», continuó Heathcliff, saliendo al portal desde la cuadra donde estaban. «Ya sabes que si hablo a tu padre, recibirás estos golpes y muchos más». «¡Largo de aquí, perro!», gritó Hindley amenazándole con una pesa de hierro que se empleaba para pesar patatas. «¡Atrévete a tirármela!», le desafió Heathcliff deteniéndose. «Ya diré que te has vanagloriado de que me echarías a la calle en cuanto tu padre se muera, y veremos si entonces no eres tú el que sales de esta casa hoy mismo». Hindley le tiró la pesa, que alcanzó a Heathcliff en el pecho. Cayó al suelo, pero se levantó enseguida, pálido y tambaleándose. A no habérselo yo impedido, hubiera ido enseguida a presentarse al amo para acusar a Hindley. «Coge mi caballo, gitano», rugió entonces el joven Insow, «y ojalá te mates con él. Tómalo y maldito seas, miserable intruso. Anda y arranca a mi padre cuanto tiene y demuéstrale quién eres después de que lo hagas, engendro de Satanás. Tómalo, y así te rompa la cabeza a patadas». Heathcliff se acercó al animal y se puso a desatarlo para cambiarlo de sitio. Hindley, al terminar de hablar, le derribó de un golpe entre las pezuñas del caballo, y sin detenerse a ver si sus maldiciones se cumplían, salió corriendo. Me asombró la serenidad con que el niño se levantó y realizó sus intenciones, cambiando, antes que nada, los arreos de las caballerías, después de lo cual se sentó en un haz de heno, para dejar que le pasara el efecto del golpetazo recibido, antes de volver a entrar en la casa. No fue muy difícil convencerle de que atribuyese al caballo la culpa de sus contusiones. Él había conseguido lo que deseaba, y lo demás le importaba poco. Como rara vez se quejaba de los malos tratos que sufría, yo pensaba que no era rencoroso, pero pronto verá usted que me engañaba. Bien, pues estos han sido los 2 capítulos de hoy. Me he estado informando un poco del libro, parece ser que muy romántico no es. Ya vemos que la gente aquí es un poco vengativa, rencorosa, bueno, se toma las cosas así un poco. Bueno, ya lo estamos viendo. Bien, espero que os esté gustando. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones y darle un me gusta que me ayuda un montón. Muchas gracias por tu compañía y hasta luego.